todavía se queda corto en investigación, en estudios. Entonces, qué bueno que podamos realmente tener espacios como este, que los podamos hacer con más frecuencia, ¿sí? Y con más acceso, obviamente, pues al público para que sea pues como de mucho aprendizaje para todos, que eso es lo que buscamos esta noche. Precisamente vamos a hablar de un tema bien interesante en las adicciones, que es la patología dual, ¿sí? Eh, ¿Por qué patología dual? ¿Por qué hablar de este tema? Si estamos, digamos, todavía muy cortos, como les digo, en investigaciones acerca de las adicciones, mucho más cortos estamos en el tema de patología dual, ¿sí? Patología dual es un... Les voy a pedir, por favor, que todos los participantes silencien su micrófono y así todos podemos escuchar muy bien. Muchas gracias. Les decía entonces que la patología dual dentro de las adicciones es un componente muy importante que realmente se viene investigando desde hace muy poco, se viene teniendo en cuenta desde hace muy poco, ¿sí? Y mucho más, digamos, en nuestro continente. Este tema ha sido mucho más estudiado en Europa, por España, que es uno de los grandes pioneros, pues, como en el tema de patología dual. Entonces, para nosotros realmente es muy importante hablar del tema, empezarlo a tener en cuenta. Si ya es difícil, digamos, tener un paciente drogodependiente, ¿sí? Si es uno de los diagnósticos, digamos, más complejos en las unidades de salud mental, eh, cuando hablamos de patología dual, pues el tema se complejiza mucho más. Vamos entonces a dar inicio y bueno, van haciendo las preguntas que tengan. Listo. Bueno, ¿de qué manera lo vamos a hacer? Vamos primero a hablar como de eso que todos creemos que son las adicciones, comúnmente, popularmente, creemos que son las adicciones. Luego vamos a hablar como tal del fenómeno de la patología dual, la epidemiología, la neurobiología, la comorbilidad y la prevalencia, que son muy importantes. Y por último, vamos a tocar el tema también de la intervención en patología dual y hasta dónde hemos logrado llegar en este tema. Bueno, empezamos. ¿Qué cosas nos dicen popularmente cuando estamos hablando de drogodependencia, ¿sí? O de trastornos por consumo de sustancias? Eh, Sobre todo esto pasa mucho en los jóvenes, en la población que está, digamos, empezando a consumir. Hay unos mitos, digamos, o unas creencias que hacen, digamos, que este tema se convierta en algo de tabú, digámoslo así, en algo que se señala todavía, lamentablemente. Por ejemplo, muchas personas dicen, es más sano fumar marihuana que tabaco. ¿Por qué? La marihuana es natural, ¿sí? Es un dicho que se escucha mucho. Es adicto el que quiere, ¿sí? No se considera en muchas partes aún como una enfermedad y ya tenemos muchos argumentos para decir que la drogodependencia es una enfermedad multicausal, ¿sí? Entonces que realmente no es adicto el que quiere ser adicto, ¿sí? Hay muchas variables que influyen en este diagnóstico. La adicción al juego no es una enfermedad mental, ¿sí? También popularmente se escucha. Y la adicción al juego ahora vemos que se da mucho más en la población, que antes no se consideraba, digamos así, pero que ahora se da mucho más y que consideramos también que hace parte de los trastornos adictivos, ¿sí? Porque aparte de que hablamos de drogodependencias, adicciones con una sustancia,
también tenemos que hablar de las adicciones comportamentales, donde no hay sustancias psicoactivas de por medio, pero sí hay una conducta adictiva. El miedo se vence con el alcohol, muchas personas lo hacen de esa manera, muchas personas consumen precisamente para desinhibirse, para poder acercarse al otro, para poder estar en un espacio público, en un evento público y poder relacionarse con las demás personas. Yo lo puedo manejar y yo lo puedo dejar cuando quieran. Es otro dicho muy popular y ya tenemos evidencia de que no es así, de que la persona con adicción realmente la mayoría de las veces necesita de, de un tratamiento integral para poder tener su recuperación. Vemos entonces que todas estas que están aquí son dichos populares para los adictos, ¿sí? Dichos populares que nos hacen creer que la adicción no hace parte de todo el contexto de la salud mental, pero como les digo y les reitero, es muy importante que todos tengamos en cuenta que hay mucha evidencia en este momento para decir que la drogodependencia, que las adicciones comportamentales hacen parte de la salud mental y por eso hoy vamos a hablar entonces de este tema. Nos metemos entonces en la patología dual como tal, ¿sí? La patología dual, cuando hablamos de patología dual, que es un término, es un concepto que, digamos, se acepta mundialmente, aunque en algunos lugares todavía hay algunas discrepancias, sí, pero es el término más aceptado porque también se puede decir como diagnóstico dual, trastorno por consumo de sustancias más otro trastorno psiquiátrico, sí, pero el término más utilizado realmente es patología dual, es el que más se ha llegado como al consenso. Y precisamente hace referencia entonces a un paciente, una persona que tenga un trastorno, un diagnóstico por consumo de sustancias, ¿sí? O cualquier otra adicción comportamental, más otro o otros diagnósticos psiquiátricos, ¿sí? Entonces, un diagnóstico de consumo de sustancias o adicción comportamental más otro diagnóstico psiquiátrico, ¿sí? Se da las dos y se puede dar que en ese campo de otros diagnósticos psiquiátricos no sea uno solo, sino que sean múltiples diagnósticos psiquiátricos, ¿sí? Lo que hace que se complejice mucho más la intervención para estos pacientes. Entonces, vamos a meternos en el tema. ¿De dónde nace? ¿De dónde nace? Hola, les pido nuevamente, por favor, que silenciemos los micrófonos para que todos podamos escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, con respecto a la patología dual, hay, digamos, tres teorías, tres hipótesis, ¿sí? Donde están basadas la aparición entonces de estos trastornos, ¿sí? La teoría de la automedicación. Las adicciones con o sin sustancia son trastornos primarios e inducen la aparición de un trastorno mental, principalmente en aquellos casos donde hay una vulnerabilidad previa. Muchos de los pacientes o sus familiares preguntan cuando estamos manejando la patología dual, nos preguntan, bueno, pero ¿qué fue primero? O sea, primero el paciente se hizo un consumidor de sustancias o primero, digamos, tenía su diagnóstico a nivel psiquiátrico, ¿sí? Y para poder responder a esta pregunta hay que hacer toda una observación longitudinal para poder tener claridad de cómo ocurre en cada persona, porque en cada persona puede ser totalmente diferente, ¿sí? Entonces, esta teoría nos habla de que aparezca primero la adicción, ¿sí? Como trastorno primario y que la adicción induzca la aparición de otro trastorno mental, ¿sí? Segunda hipótesis, los trastornos primarios. Las sustancias se usan para paliar los síntomas psiquiátricos existentes, es decir, hay una enfermedad mental, ¿sí? Y el paciente busca una sustancia psicoactiva que le genere cierta regulación de esos síntomas que generan malestar.
La elección de la droga no es un proceso al azar, sino que se basa en los efectos que tiene para aliviar los síntomas, precisamente, ¿sí? O sea que, según esta hipótesis, podríamos decir que una persona con depresión consumiría una sustancia diferente a una persona con ansiedad, si lo vemos desde este punto de vista. Y por último, están los factores de riesgo, ¿sí? La aparición de ambos trastornos se produce como consecuencia de compartir los mismos factores de riesgo, como estrés, rasgos de personalidad, factores medioambientales, la crianza, por ejemplo, la presión del grupo de pares, ¿sí? Según esta hipótesis, es como si las dos aparecieran en el mismo momento, ¿sí? Impulsado por todas las situaciones estresantes que puede vivir una persona. Entonces, digamos que aquí está fundamentada, en estas tres hipótesis, está fundamentada todo el tema de la patología dual. No podemos generalizar cuando decimos, entonces, ¿qué es primero? ¿Sí? El consumo o el trastorno mental, o es al contrario, ¿sí? Recuerden que aquí es muy importante particularizar el caso, hacer una observación muy juiciosa, muy rigurosa de los síntomas del paciente para poder llegar a responder esa pregunta, ¿sí? Cuando nos encontramos paciente con patología dual, vemos que es muy complicado, se complejiza mucho más poder hacer un diagnóstico, ¿sí? Porque a veces los síntomas de ese otro trastorno psiquiátrico que tiene el paciente son totalmente modificados por el consumo de sustancias como tal. Entonces, a veces esos síntomas que vemos probablemente no pertenecen al diagnóstico, sino que pertenecen es al efecto que le está generando la sustancia psicoactiva en su cerebro, en su cuerpo. Entonces, por eso el diagnóstico es muy difícil hacerlo. Y cuando partimos de que probablemente un diagnóstico no se realiza de la manera adecuada, entonces el paciente va a recibir un tratamiento también inadecuado para su patología. De ahí que tengamos que tener tanto minuciosidad al hacer el diagnóstico de patología dual. Realmente en todos los espacios de salud mental tienen que haber profesionales muy capacitados en este tema, con experiencia, para poder que haya un diagnóstico acertado, ¿sí? Realmente las personas que se les diagnostica una patología dual son personas que con respecto a su funcionamiento biopsicosocial presentan muchos problemas, ¿sí? Ya que la coexistencia, digamos, de estas dos patologías se asocian a elevadas tasas de gravedad en la sintomatología psiquiátrica, que es mucho más fuerte, hay mayores tasas de suicidio o de ideación suicida, llegan mucho más a los servicios de medicina, de urgencias, de psiquiatría o de adicciones. Hay muchas más recaídas en el consumo de sustancias como tal. Las conductas sexuales de riesgo aumentan mucho. Las múltiples parejas, las relaciones sexuales sin protección, entonces por ende hace que haya también más probabilidad de adquirir enfermedades de transmisión sexual, VIH, hepatitis. Esto todo influye. Por eso es que es tan importante que estos pacientes sean atendidos de la manera adecuada, porque son pacientes que a corto, mediano plazo van a ser pacientes que realmente su patología se va a convertir en algo mucho más complicado de tratar. Incluso saldría mucho más costoso intervenirlo entre más se deje avanzar esta problemática. También se convierten en una carga mucho más grande para la familia cuando hablamos de que hay doble patología.
pueden tener muchas más conductas agresivas, violentas, con su familia o con las personas de la comunidad, ¿sí? Hay mayores acciones delictivas, criminales, incluso mayor indigencia y entran con mayor regularidad incluso a la cárcel, ¿sí? Por todas estas conductas, porque son personas que cuando hay esta asociación de síntomas, lo más probable es que no midan el riesgo, no midan la consecuencia de la conducta que están haciendo. Entonces, vamos viendo cómo es la gravedad, ¿sí? De que haya un paciente con una patología dual y que no esté recibiendo un tratamiento realmente para la patología dual, que esté recibiendo tratamiento solamente para una de sus patologías, ¿sí? Puede haber una vulnerabilidad genética para que ocurra todo el tema de la patología dual. Eh, Puede haber también una vulnerabilidad biológica, ¿sí? Pero vemos que estas personas incluso comienzan el consumo de sustancias mucho más temprano que cuando hay un consumidor de sustancias, digamos, solo, con un solo diagnóstico, ¿sí? Trastorno por consumo de sustancias solamente. Entonces, vemos que como hay este comienzo del consumo mucho más temprano, ¿sí? Incluso puede llegarse a ver en los niños, todas estas sustancias afectan muchísimo más al cerebro, ¿sí? Entonces puede haber mucha más vulnerabilidad de que se den otras afecciones, no solamente, como les digo, psiquiátricas, sino también otras afecciones médicas o incluso otras afecciones neurológicas y que entonces a partir de aquí hayan muchos cambios en la personalidad del paciente, ¿sí? Bueno, pasamos al tema de la epidemiología. Cuando hablamos de epidemiología, es muy importante porque aquí podríamos tener, digamos, como la claridad de desde dónde nace esta situación, ¿sí? La patología dual es considerada un problema clínico y de orden social, que cada vez cobra mayor importancia para la salud pública. Los que tuvimos la posibilidad de estar en la conferencia, en la charla de ayer, donde precisamente nos hablaban de las adicciones como un factor bien importante en todo lo que tiene que ver con salud pública, ¿sí? Vemos que no solamente las adicciones generan una dificultad, sino que cuando se habla de patología dual, esa dificultad aumenta mucho más, porque estas personas, como les digo, su tratamiento va a ser mucho más costoso, ¿sí? Y son personas que tienen toda la probabilidad de generar mucho más daño en su propia comunidad, ¿sí? Entonces, se convierten en un problema de salud pública realmente. ¿Sí? No solamente los adictos, sino los pacientes que tienen patología dual. ¿Sí? Estudios realizados en países de la Unión Europea muestran que la comorbilidad más común entre los consumidores de sustancias fue la de depresión mayor, con una prevalencia que osciló entre el 12 y el 80%. ¿Sí? Todos los estudios que se han realizado de patología dual, aunque no hay muchos realmente, apenas se está empezando a investigar sobre este tema y pues cada vez a que hayan unos estudios más rigurosos, ¿sí? Pero los estudios que se han podido hacer, aunque no son estudios muy confiables, sí nos han podido arrojar algunas cifras que son bien importantes para tenerlas en cuenta cuando hablamos de este tema, ¿sí? Hablamos entonces de que la comorbilidad más grande fue la de trastorno por consumo de sustancias más depresión mayor, ¿sí? Que es muy importante que tengamos esta claridad, pero más adelante les voy a hablar de cuáles son todas esas patologías que mayor comorbilidad tienen con los trastornos por consumo de sustancias. Bueno, la adicción a sustancias ilícitas
propician mayor riesgo suicida para el enfermo, acompañado de índices más altos de comportamientos violentos y agresivos, precisamente lo que les decía, ¿sí? Y sabemos que los índices de comportamientos suicidas, aunque no, esto no se considera como un diagnóstico, obviamente, psiquiátrico, pero sí es un signo muy importante, un síntoma muy importante a tener en cuenta, porque este síntoma puede repetirse en muchos otros diagnósticos, en muchas otras patologías, y entonces el consumo de sustancias hace que este síntoma tenga niveles mucho más altos, ¿sí? Y que incluso la persona muchas veces utilice la sustancia como tal para autoagredirse, autolesionarse e incluso conseguir la muerte. Los trastornos por uso de sustancias llevan a una significativa disminución en la adherencia a los tratamientos, a menores tasas de recuperación, así como a un mayor número de comorbilidades médicas y problemáticas en la esfera psicosocial. Sabemos que los pacientes que tienen un trastorno por uso de sustancias son pacientes que tienen baja adherencia a los tratamientos, sean tratamientos psicoterapéuticos o tratamientos farmacológicos, ¿sí? Entonces aumenta mucho más esa falta de adherencia cuando hablamos de patología dual, ¿sí? O sea que hay menores posibilidades de recuperación. Por eso es que tenemos que hacer un trabajo totalmente integral cuando vamos a intervenir un paciente con patología dual, que más adelante vamos a ver esto. Pero realmente es muy importante que todos sepan que cuando estamos hablando de adicciones, tenemos que hacer especial énfasis en que el paciente se adhiera al tratamiento, sea farmacológico o sea psicológico o psicoterapéutico. Esta parte es muy importante para poder pensar en una posible recuperación del paciente. La adherencia a los tratamientos es muy importante, ¿sí? Y más cuando hay patología dual. Entonces, como profesionales de la salud mental, como profesionales que estamos interviniendo este tipo de casos, debemos hacer mucho énfasis en esta parte de la adherencia. Bueno, algunos estudios hablan de que los trastornos por consumo de sustancias psicoactivas y trastornos mentales coexisten con una frecuencia entre el 15 y el 80%. Vemos que esto es bastante alto, o sea, tenemos un porcentaje muy alto, un rango muy amplio para que coexistan esos trastornos. Estar adherido a la terapia psicofarmacológica para la enfermedad psiquiátrica de base parece influir de forma positiva en la posibilidad de cesar el consumo de cigarrillo y de otras sustancias en el largo plazo. Cuando hablamos de trastornos por uso de sustancias, es importante que sepamos que también estamos hablando de la nicotina, ¿sí? Y del alcohol. No solamente nos estamos refiriendo a drogas ilícitas, como la marihuana, la cocaína, el éxtasis, sino que también nos estamos refiriendo a la nicotina y al alcohol, porque particularmente en los pacientes que tienen algún diagnóstico psiquiátrico podemos ver un alto consumo de cigarrillo, ¿sí? Incluso hay estudios que nos muestran que hay algunos diagnósticos específicos donde el consumo de cigarrillo en los pacientes es sumamente alto. Entonces, no podemos dejar por fuera esta sustancia también que termina afectando a nuestros pacientes y generando entonces así un diagnóstico dual, ¿sí? A nivel mundial, la patología dual ya es considerada un problema clínico y social, ¿sí? Que cada vez está cobrando mayor importancia y por eso cada vez entonces hay mayores investigaciones y mayores instituciones interesadas en hablar de este tema, ¿sí? Sabemos que se genera mucho estigma, incluso discriminación y hace mucho más difícil que este grupo poblacional pueda estar con su familia, pueda tener una pareja, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros, como profesionales, debemos brindar
también un tratamiento que brinde todas estas cosas al paciente, es decir, que el paciente pueda tener acceso a una casa, que pueda tener acceso a una parte social lo más adecuada posible, que pueda tener acceso a su parte familiar, porque muchos de ellos son totalmente estigmatizados y son aislados incluso por su familia, porque se convierten en una carga bastante grande, ¿sí? Bueno, como les digo, en Europa es donde más se ha estudiado la patología dual. Estados Unidos todavía eh, está, digamos, como en iniciar con este tema, ¿sí? Pero también, como les digo, el suicidio en este momento está siendo muy estudiado como esa alerta clínica para poder diagnosticar un trastorno, una patología dual. También sabemos que por todos los comportamientos que les he nombrado, por todas esas situaciones, hay pacientes que también tienen mucha sintomatología asociada a trastornos de personalidad. ¿Sí? Esto lo vamos a ver más adelante, pero es muy importante que lo tengamos en cuenta aquí en la epidemiología, porque todas estas conductas nos van dando realmente como nos podemos ir graficando cómo es un paciente con patología dual. Neurobiología de la patología dual. En este tema vamos a ver que hay unas implicaciones a nivel cerebral bastante importantes. Las alteraciones en los sistemas dopaminérgico, glutamatérgico, GABAérgico, opioide, endocannabinoide, colinérgico nicotínico, pueden ser propuestos como mecanismos centrales en su patogénesis. Vemos que todos estos sistemas, ¿sí? O todos estos receptores son los que de alguna manera reciben toda la sustancia que está consumiendo el paciente, ¿sí? Y todos confluyen en que cuando hay un trastorno por consumo de sustancias, todos confluyen en que hay una afectación en estos sistemas, ¿sí? Las vías de vulnerabilidad biológicas descritas, estas de las que estamos hablando, juegan un rol central para el desarrollo de la patología dual, posiblemente resultado de alteraciones comunes en el neurodesarrollo. O sea que podemos hablar también que desde la niñez o la infancia se pudo haber una afectación, ¿cierto? O a nivel genético, pudo haber una afectación en alguna de estas vías y que esto me hace ser mucho más vulnerable a tener un trastorno por uso de sustancias. Los pacientes con patología dual se caracterizan por una presentación clínica heterogénea. Cuando hablamos de heterogeneidad en la neurobiología de la patología dual, estamos poniendo, de hecho, que realmente todo se vuelve mucho más complejo, porque debemos estudiar a nivel cerebral no solamente las vías que nos están afectando la sustancia como tal, sino también esas vías que se están viendo afectadas por el otro trastorno psiquiátrico que tenga el paciente. Entonces, la presentación clínica es más severa, es más difícil de tratar, debido a la frecuente asociación de ambas patologías. Se postula la existencia de vías neurobiológicas comunes. Entonces, algunas de esas vías pueden ser comunes a el trastorno por consumo de sustancias y al otro trastorno que se tenga, ¿sí? Esto hace que se complejice mucho más y esto también hace, como les decía, que los síntomas de uno y de otro se puedan confundir o unos se puedan solapar en otros, ¿sí? Y que entonces sea mucho más difícil realizar un diagnóstico adecuado. Cuando se presenta como patología dual, el cuadro clínico es mucho más complejo, con un curso más difícil, más número de reactivación de los síntomas psiquiátricos e ingresos hospitalarios.
también asociados con ambientes familiares y sociales inestables, estrés y reinicio en el consumo de la sustancia adictiva. Vemos que cuando hablamos de epidemiología, cuando hablamos de neurobiología, llegamos a estos mismos puntos, ¿sí? Que son los más importantes, al punto de que la patología dual como tal hace que sea mucho más complejo la intervención, ¿sí? Y que hace que tengamos entonces personas con muchas más recaídas, eh, personas que siempre estén consultando en las instituciones de salud mental, que sean personas que, digamos, todo eso se vuelve muy repetitivo, ¿sí? Que incluso ya las empiezan a conocer en las instituciones de salud mental, pero entonces ahí es donde vemos que realmente todo confluye ahí, en la gravedad de la patología, ¿sí? Y en la gravedad o disminución, una gran disminución en la calidad de vida de ese ser humano, ¿sí? Con respecto a lo familiar, a lo social, a lo laboral, a lo académico, ¿sí? Estas personas tienen menos posibilidades de acceder a este tipo de espacios. Ahora vamos a hablar entonces del tema de comorbilidad, ¿sí? Les decía que con respecto a la comorbilidad, hablamos entonces de que se presenta la depresión mayor como uno de los diagnósticos que mayor comorbilidad tiene con cualquier trastorno por uso de sustancias. Pero vamos a ver que hay una amplia variedad de patologías, de trastornos que son comórbidos con los trastornos por uso de sustancias, ¿sí? Y que aunque no existen todavía muchas investigaciones, digamos, con una evidencia muy clara, ¿sí? Con una evidencia muy seria, sí podemos tomar algunos números, algunos porcentajes para tener en cuenta. Vemos entonces los trastornos psicóticos. Al menos el 50% de los pacientes esquizofrénicos que acuden a un servicio de salud mental cumplen criterios relacionados con el consumo de sustancias ilícitas, ¿sí? Mientras que el 70% pueden ser considerados adictos crónicos al cigarrillo. Les hablaba del cigarrillo. Los pacientes con un diagnóstico de esquizofrenia son los pacientes que podríamos decir consumen mucha más nicotina, ¿sí? Muchísima más nicotina que otros pacientes, 70%, ¿sí? Esto es una cifra bastante alta cuando hablamos de este tema. Entonces, por eso son puntos muy importantes que no debemos dejar de lado, ¿sí? Recuerden que la nicotina también influye mucho en la patología dual. Bueno, se considera que los pacientes esquizofrénicos consumen sustancias con el fin de disminuir la sintomatología negativa asociada a su trastorno psicótico. Recuerdan las tres hipótesis que planteábamos al principio, ¿sí? Donde muchos pacientes tenían un trastorno de base y empezaban a consumir sustancias buscando paliar esos síntomas que les generan malestar de su enfermedad de base, ¿sí? También buscan combatir las perturbaciones neurosensoriales producidas por los síntomas, como las alucinaciones, las ideas delirantes, ¿sí? O también lo hacen como una estrategia para, digamos, aminorar esa disforia, ¿sí? O ese aplanamiento emocional que tienen los pacientes con trastornos psicóticos, ¿sí? Y muchas veces también para algo que es muy importante y es regular los síntomas extrapiramidales que les puede generar el tratamiento farmacológico que tengan. ¿Sí? Entonces vemos que como tal en los trastornos psicóticos, el paciente puede buscar usar varias sustancias psicoactivas para cosas muy diferentes. ¿Sí? Entonces hay una amplia variedad de sustancias que pueden consumir los pacientes con trastorno psicótico. Hablamos ahora de los trastornos afectivos, ¿sí?
Vemos que en los pacientes dependientes a la cocaína, los rangos de comorbilidad oscilan más o menos entre 33% y 53%, ¿sí? Vemos que también es bien alto cuando hablamos de cocaína, ¿sí? Y en los trastornos a nivel afectivo, también tiene una gran relevancia el trastorno afectivo bipolar, ¿sí? Que parece que fuera, en las investigaciones que se han hecho, parece ser que fuera la patología más prevalente en esta población después del trastorno depresivo, ¿sí? El trastorno afectivo bipolar está muy relacionado específicamente con el consumo de alcohol, más que de otras sustancias, ¿sí? Incluso después del alcohol pueden estar los opioides, ¿sí? Sabemos que podemos hablar de que las sustancias más consumidas comúnmente son la marihuana, la cocaína, pero específicamente en el trastorno afectivo bipolar podemos ver que los pacientes consumen mucho más licor y muchos más opioides, ¿sí? Vamos a hablar entonces de la depresión, que ahora la veíamos, que está dentro de los trastornos afectivos, y podemos ver que la depresión, incluso cuando todavía hay síntomas depresivos en el paciente, ¿sí? Se debe tener el tratamiento para el consumo de sustancias y se debe tener también terapia psicológica. Así hayan síntomas depresivos, los síntomas depresivos que no estén muy atenuados, hay que intervenir de esta manera. Se ha demostrado que esta es la manera más efectiva para este tipo de diagnósticos, ¿sí? Para que haya mucha más eficacia. Entonces es importante que haya la combinación de estos dos. Los trastornos de ansiedad. Bueno, uno de cada 3 pacientes que cumple criterios diagnósticos para algún trastorno de ansiedad en el DSM-5 presentará un trastorno relacionado con el consumo de sustancias. Vemos que realmente esta cifra es bastante alta, ¿sí? Uno de cada 3 pacientes que presenten un trastorno de ansiedad, ¿sí? Incluso habría que hacer la diferenciación, ¿sí? De cuál trastorno de ansiedad presenta el paciente. Es muy importante porque puede ser un trastorno por ansiedad generalizada, puede ser algunas fobias, un trastorno de pánico, ¿sí? Y según sea ese diagnóstico, debe ser entonces el tratamiento y la intervención que se proponga para ese paciente. Es muy importante diferenciar en los trastornos de ansiedad para poder diagnosticar la patología dual. Bueno, hablamos de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. La prevalencia se acerca al 23%. Por ahí se dice mucho, un niño que tuvo TDAH en su infancia y no fue tratado, no fue intervenido, es un adulto potencialmente consumidor de sustancias psicoactivas, ¿sí? Esto lo vemos en todos los estudios, esto lo vemos incluso en la población que atendemos, ¿sí? Cuando uno está en su práctica clínica y hace, digamos, todo el recuento de la vida del paciente con sus padres, generalmente lo mencionan, sí, fue diagnosticado con TDAH, pero nunca quisimos medicarlo, nunca quisimos hacer esto, no pensamos que era importante, y realmente muchos niños que no les dan la posibilidad de mejorar en su TDAH son potencialmente consumidores de sustancias, ¿sí? Uno de cada 4 o 5 pacientes que consumen sustancias ilícitas en todos los rangos de edad cumplen los criterios diagnósticos para TDAH. Además de que sabemos que el TDAH, aunque desde comienzo en la infancia, puede incluso llegar a la adultez de esa persona y todavía tener TDAH y tener un trastorno por uso de sustancias. Entonces, esto complejiza muchísimo más la situación, ¿sí? Trastornos de personalidad.
Como les decía ahora, la prevalencia es bien alta en los trastornos de personalidad, sobre todo en los trastornos que hacen parte del grupo B de los trastornos de personalidad, porque sabemos que ahí es donde más comportamientos hay, ¿sí? Referidos a experimentar nuevas sensaciones, a tener riesgos, ¿sí? A experimentar nuevas cosas, a no medir las consecuencias. Entonces, muchos de los pacientes que tienen trastorno por consumo de sustancias, así no tengan como tal un trastorno de personalidad, sí se puede evidenciar muchos rasgos de los trastornos de personalidad del grupo B, ¿sí? Y hablamos de la impulsividad. ¿Por qué traemos la impulsividad aquí a la parte de la comorbilidad? Porque es un componente bastante significativo en los trastornos por uso de sustancias, ¿sí? Una persona que consuma sustancias siempre tiende a ser una persona mucho más impulsiva. Entonces es un componente muy significativo también para tener en cuenta a la hora de hacer un diagnóstico, ¿sí? Son casi el doble de impulsivos los pacientes cuando tienen este diagnóstico de drogodependencias. Prevalencia. En los, cuando hablamos, recuerden que yo les decía que como no hay todavía estudios que tengan mucha evidencia, no, las cifras que se pueden dar son cifras muy aproximadas, pero que todavía para tener unas cifras mucho más certeras debemos avanzar mucho más en este tema de la patología dual. Entonces, los adolescentes con patología mental tienen una mayor prevalencia al uso de sustancias psicoactivas en comparación con los adolescentes que no padecen enfermedad mental. Un adolescente entonces que tenga un diagnóstico de base, un trastorno mental de base, va a tener mucha más vulnerabilidad a tener un trastorno por consumo de sustancias. Es decir, un paciente adolescente que tenga una patología mental es mucho más vulnerable a sufrir una patología dual, ¿sí? Los diferentes estudios refieren que la marihuana es una de las sustancias psicoactivas más utilizadas por los adolescentes. Digamos que es una de las sustancias a la que se tiene más fácil acceso. Los adolescentes relacionan el uso con efectos como el aumento de sensaciones placenteras, mayor facilidad para la expresión de opiniones y sentimientos, aceptación por parte de sus iguales, aumento del rendimiento académico, laboral y deportivo, así como la creatividad. Es decir, eh, muchos adolescentes, así no tengan ningún trastorno por algún trastorno mental, pueden usar este tipo de sustancia para, digamos, explotar alguna de sus habilidades, ¿sí? Explotar alguna de las habilidades que ellos tengan, como por ejemplo la parte artística, ¿sí? Que se relaciona mucho con el consumo de marihuana, la desinhibición para poder acercarse a sus pares o a personas, digamos, del sexo contrario, del sexo opuesto para tener una pareja, ¿sí? Se asocia mucho a esto en la parte de los adolescentes. La prevalencia del uso de sustancias psicoactivas en adolescentes con patología mental, según algunos estudios, oscila entre el 16 y el 60%. Cifras de prevalencia las cifras de prevalencia de comorbilidad son ampliamente variables entre los estudios. Independientemente de las poblaciones investigadas, esto se puede ver a diferentes factores. Muchas personas con patología dual no llegan a consultar, ¿sí? No llegan a un servicio de salud mental, a un servicio de urgencias, o son consumidores inconsistentes, es decir, hoy consumo, paro una semana, vuelvo y consumo, ¿sí? Y cuando se hace de esta manera, se considera, es muy considerado por los mismos pacientes que no hay ninguna dificultad con eso, ¿sí? Permanecen sin ser reconocidos. Muchas personas no quieren sacar a la luz que tienen una dificultad con las sustancias psicoactivas.
por no presentar consecuencias médicas, ¿sí? Como aparentemente no pasa nada, entonces no consultan, ¿sí? Y también porque hay, digamos, muchas dificultades a nivel laboral o legal. Además, en los estudios que se han hecho, son estudios donde en muchas ocasiones se hace solamente preguntas a la población supuestamente consumidora y pues de aquí la población realmente puede mentir muy fácilmente en algunos estudios que por eso no presentan tan buena evidencia. Vamos a ver la intervención en patología dual. Cuando hacemos un diagnóstico adecuado, cuando hacemos un buen diagnóstico, vamos a tener muchas más posibilidades de que el paciente reciba la intervención adecuada y por ende haya mayor probabilidad de recuperación de ese paciente, ¿sí? Bueno, las personas en esta situación se encuentran en medio de dos redes de atención, ¿sí? Una es las adicciones y las otras es la salud mental, ¿sí? Porque en muchas instituciones, en muchos centros de salud mental, no se tratan las adicciones y al contrario, en muchos centros de adicciones no se trata ese otro diagnóstico que pueda tener el paciente, ¿sí? Por eso podemos hablar como de, digamos, tres tipos de tratamiento. Un tratamiento secuencial, un tratamiento paralelo y un tratamiento integrado, ¿sí? ¿Cómo es un tratamiento secuencial? Un tratamiento secuencial es, por ejemplo, se interviene el trastorno por consumo de sustancias en un primer momento y luego se interviene la depresión, por ejemplo, la esquizofrenia, el trastorno de ansiedad, ¿sí? Primero uno y después el otro. Eso es un tratamiento secuencial que realmente no es un tratamiento adecuado. Un tratamiento en paralelo. Aquí en una institución estamos interviniendo la drogodependencia o la conducta adictiva que se tenga y aquí en otra institución estamos interviniendo el otro trastorno mental que tenga la persona, que tampoco es lo más adecuado. Y viene, digamos, el tercer estilo de intervención, el tercer tipo o metodología de intervención, que es cuando hablamos ya de una intervención integrada, ¿sí? Donde en una misma institución se intervienen ambos diagnósticos, ¿sí? Ambos o todos los que tenga la persona, ¿sí? Porque recuerden que pueden tener muchos más trastornos psiquiátricos, no solo uno. Eh, Encontrar de este tipo de instituciones es complicado, ¿sí? No hay muchas en nuestro medio, pero tienden a aumentar, afortunadamente. Eh, y por ende, pues necesitamos muchos más profesionales que se interesen en todo este tema para que haya más personas capacitadas para poder hacer este tipo de intervención. Les voy a profundizar un poco más sobre este tipo de intervención en un momento. Bueno, hay consenso alrededor de la necesidad de realizar tratamientos integrales a la población con patología dual. Esto incluye el abordaje de ambas patologías, como les decía, en simultáneo, con el mismo equipo interdisciplinario, en una misma red prestadora, con un recurso humano entrenado desde la atención primaria, garantizando el acceso a los servicios de salud. Esta parte es bien importante, porque es que realmente muchos de los adictos no llegan a acceder a un tratamiento porque es muy difícil. En muchos lugares es muy difícil acceder a un tratamiento para drogodependencias, ¿sí? O para juego patológico, o para cualquier otro diagnóstico relacionado. Que no haya un acceso fácil al tratamiento hace que los pacientes entonces se desmotiven mucho más rápido, ¿sí? Y que realmente no alcancen a iniciar como tal el tratamiento, su recuperación. La prevención del uso de drogas en esta población es costo efectiva y reduce el sufrimiento y la mortalidad. Sería, digamos que, lo más adecuado, lo más ideal, hacer mucho más énfasis en la prevención. Incluso sabemos que hacer prevención es mucho más económico
que hacer intervención. Hablamos entonces de intervenciones integrales o integradas, ¿sí? Se integran los elementos de los tratamientos de trastornos mentales graves y de trastornos por uso de sustancias. Es el paradigma en el contexto estadounidense, mientras que en Europa se ha atendido al tratamiento en paralelo. En paralelo porque no hay, digamos, muchas instituciones, como les digo, que hagan este tipo de tratamiento, pero lo ideal es que tanto en América como en Europa se logre llegar a este tipo de tratamientos, a tener muchas de estas instituciones, donde realmente el paciente se pueda atender de manera integral. Aunque los estudios sobre tratamientos integrados no han evaluado largos periodos de tiempo, las revisiones muestran una reducción muy significativa del consumo, en algunos casos con remisión total, reducción de las hospitalizaciones y mejora de diversas medidas de adaptación personal y social. Incluso son personas que van a tener mucha mejor calidad de vida que otras personas que no acceden a este tipo de tratamientos. Intervenciones psicosociales. Son demasiado importantes las intervenciones psicosociales, ¿sí? Porque sabemos que esto es una problemática, es una patología que afecta mucho a la comunidad, ¿sí? Varios autores sostienen que los tratamientos psicosociales basados en la evidencia son componentes esenciales de un programa integral de patología dual, ¿sí? Siendo la combinación de psicoterapia y farmacoterapia más efectiva que cualquiera de las intervenciones por separado. Entonces, tenemos dos puntos, ¿sí? Que ambas patologías sean tratadas de manera conjunta, ¿sí? Por el mismo equipo interdisciplinario y que además ambas patologías tengan una intervención psicoterapéutica y farmacológica. Es donde más se ha podido ver evidencia de que hay mayor funcionamiento del tratamiento, ¿sí? Y mucho más cuando hay una intervención psicológica desde el ámbito cognitivo-conductual. De momento no hay suficiente evidencia que apoye un tratamiento psicosocial sobre otros. Las evidencias sugieren que combinando los tratamientos basados en la evidencia se obtienen las psicoterapias más efectivas para la comorbilidad, ¿sí? Recordemos que ambas se deben trabajar, no nos podemos olvidar de que estamos enfocados solamente en una, porque pueden reaparecer los síntomas de la otra enfermedad. En el contexto hospitalario se han usado psicoeducación, que es muy importante, sobre todo para la familia, ¿sí? Intervenciones para potenciar la continuidad de cuidados, terapia motivacional, intervenciones basadas en etapas, terapia cognitivo-conductual, prevención de recaídas y terapia grupal, ¿sí? Lo que hay escrito acá es lo que muestra mayor evidencia de que tiene una efectividad en la recuperación de pacientes con patología dual. Todo lo que vemos aquí, la psicoeducación, la terapia motivacional, la terapia cognitivo-conductual, ¿sí? Prevención en recaídas y la terapia grupal. Todas estas deberían confluir en un tratamiento integral. Hablamos entonces precisamente un poco de la entrevista motivacional, que es una de las maneras que más se utiliza en este momento para intervenir pacientes con patología dual o solamente con drogodependencias, ¿sí? Es muy importante motivar al paciente a que puede ser el generador de su cambio. Representa un estilo de asistencia directa, centrada en el paciente y que trata de incrementar su motivación intrínseca para abordar un cambio en su comportamiento a través de ayudarle a explorar y resolver ambivalencias, presencias de emociones, muchos de ellos presentan emociones encontradas en muchas situaciones. Hay que animarlos a que exploren las razones y los valores propios para que haya ese compromiso con su propio cambio, ¿sí? La entrevista motivacional se basa en los estadios de cambio, ¿sí? De estos autores que son Prochaska y Di Clemente, que es todo lo que nos mencionan, precontemplación, contemplación, ¿sí? Acción. Todos estos estadios de cambio es muy importante que los tengamos siempre presente cuando hagamos una entrevista motivacional, que sepamos en qué estadio de cambio se ubica el paciente para poder que hagamos una intervención mucho más
adecuada y directa, ¿sí? Los invito de pronto a los que no conocen los estadios de cambio en drogadicción, que los puedan investigar porque realmente es una teoría que ha demostrado tener buena efectividad. Hay 4 principios básicos que rigen la terapia motivacional. Expresar empatía con el paciente, ¿sí? Por medio de una escucha reflexiva, o sea, que el paciente sienta que en realidad yo lo estoy escuchando y que es importante para mí lo que él está diciendo. Fomentar la discrepancia, facilitando que el paciente verbalice sus propios motivos de recuperación relacionados con el cambio. El paciente debe ser el protagonista de su propio cambio, ¿sí? Trabajar con la resistencia, evitar la confrontación con el paciente. Muchos de los tratamientos de adicciones hace algunos años utilizaban mucho el método de la confrontación. Ahora lo que se propone más es que se utilice el método de la motivación. Reafirmar la capacidad de poder resolver adecuadamente el cambio, ¿sí? Tú eres el protagonista de tu cambio, ¿sí? Y tú debes generar muchas acciones para poder que ese cambio se dé y se mantenga en el tiempo. Y aquí hablamos de la terapia psicoeducativa motivacional breve, que es, digamos, muy similar a la entrevista motivacional, que también parte de ahí, pero es basada mucho más en la psicoeducación. Se trata de realización de grupos de psicoterapia con manuales específicos, ¿sí? Donde tenemos una descripción de objetivos que proporcionan entonces al paciente una psicoeducación. Entonces, aparte de que va a haber psicoeducación, también hay terapia grupal. Y definitivamente la terapia grupal en este tipo de patologías tiene una evidencia muy alta, ¿sí? Porque el paciente se puede dar cuenta de que hay otras personas que también tuvieron lo mismo, que se pudieron recuperar, que van más adelante en ese proceso, pueden ver esos espejos, esos ejemplos, ¿sí? Para que el paciente se motive mucho más al cambio. Los objetivos fundamentales del manual que se maneja en la terapia psicoeducativa motivacional breve ¿qué pretenden estos manuales? Proporcionar a los pacientes información objetiva y útil sobre su diagnóstico y sobre las drogas de consumo. Enseñar recursos personales que faciliten el proceso de deshabituación de sus conductas. Preparar a los pacientes para afrontar situaciones de riesgo y prevenir futuras recaídas. Es muy importante siempre hablar de los pacientes de la recaída, psicoeducarlos en este tema. Fomentar un mayor sentimiento de autoeficacia y control sobre su adicción y sobre su recuperación, ¿sí? Promover la adquisición de unos hábitos y estilo de vida más saludables. Aumentar la motivación para participar en programas de psicoterapia en sus centros ambulatorios, porque es muy importante que si, por ejemplo, un paciente está hospitalizado, en un tratamiento interno, pueda continuar, luego de terminar ese tratamiento como tal, pueda continuar con una atención ambulatoria para que haya como un seguimiento, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo que se estaba trabajando en un hospital de Castellón en España, donde se planteaba la necesidad de adaptar esta terapia para poder aplicarla a los pacientes con patología dual, ¿sí? Integrando en los grupos terapéuticos a pacientes con solamente consumo de sustancias y patología dual, ¿sí? Entonces así se crea de alguna manera la terapia psicoeducativa motivacional breve dual, ¿sí? Existe una que es para pacientes drogodependientes y existe la terapia motivacional breve específicamente para pacientes con patología dual, donde la psicoeducación puede ser un poco más amplia, ¿sí? Y se puede utilizar en cualquier contexto, en el contexto hospitalario o en el contexto ambulatorio también. Vemos que, a grosso modo, hablamos de estas intervenciones que son, digamos, las más utilizadas en este momento, las intervenciones y los tratamientos que tienen mucha más evidencia en su efectividad en los pacientes
en disminución de síntomas, tanto de su diagnóstico psiquiátrico como del trastorno por consumo de sustancias, ¿sí? Bueno, en este momento vamos a resolver algunas preguntas que se les hayan generado, las observaciones que tengan. Muchísimas gracias, Brenda. Realmente un tema interesantísimo. Nos ha faltado tiempo, creo, y Sí. obviamente todos se han quedado con muchísimas expectativas. Mientras respiras un poco, ha sido una hora intensa, mientras respiras un poco, voy a hacer algunos cortes comerciales acá con algunos anuncios y te paso las preguntas luego, ¿ya? Claro que A ver, sí. una de las primeras cosas es que no se olviden, por favor, a través del chat, pasar sus nombres y sus correos electrónicos, porque ahí vamos a mandar la certificación a quienes han asistido a las 3 sesiones, ¿no? Desde ayer, hoy y mañana. Luego nos están consultando si vamos a compartir estas grabaciones y estas sesiones. Por supuesto que sí. La vamos a ver en el YouTube de la página web de la universidad, pero en el YouTube de la universidad, para que ustedes nos visiten. Van a encontrar además otros eventos que se han ido realizando en el transcurso del año, ¿ya? Y bueno, creo que luego de un minutito de respiro, Brenda, te paso las preguntas. Creo que la primera que estaba rondando por ahí era que por favor aclares qué son las patologías duales o la patología dual. Claro que sí. Eh, Iniciamos de una vez. Sí, 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 sí. Listo. Bueno, cuando hablamos específicamente del término patología dual, hacemos referencia a que hay en un mismo paciente un diagnóstico eh, por consumo de sustancias o un diagnóstico por cualquier conducta adictiva, por ejemplo, juego patológico, ¿sí? Entonces, hay una problemática adictiva, pero además a este trastorno adictivo se le suma cualquier otro diagnóstico psiquiátrico o varios. Puede ser uno o pueden ser varios. Entonces está, por ejemplo, el consumo, el trastorno por consumo de opioides, por ejemplo, más depresión, más bipolaridad, más esquizofrenia, ¿sí? Entonces siempre deben ser ambos, por eso se llama dual. Siempre tiene que haber un diagnóstico adictivo, siempre, más cualquier otro diagnóstico psiquiátrico o varios. No sé si ahí Muy ya bien. queda un poco más explicado. Exacto, esperemos que sí. Tenemos acá otra consulta, es un poquito más extensa y dice, si hablamos que en los adolescentes el consumo de sustancias psicoactivas se utiliza para explotar habilidades, ¿qué tan efectivas son prácticas como el arte y el deporte en el tratamiento de consumidores y adicciones? Bueno, este tipo de tratamientos se ha utilizado mucho, el deporte, la parte artística, y ha tenido una evidencia positiva, ¿sí? Lo que pasa es que siempre tenemos que llevar al paciente a que explote sus habilidades, sus capacidades sin necesitar, ¿sí? Sin tener ese coadyuvante que es la sustancia. Entonces tenemos que llevar al paciente a eso, a que realmente reconozca cuáles son sus fortalezas como persona sin necesidad de una sustancia. Y realmente en la experiencia que tenemos en Cardinal, en el centro donde trabajo, hemos podido ver muchos casos así, ¿sí? Donde el paciente se da cuenta que realmente esa imaginación que tenía esas fortalezas artísticas que tenía no eran gracias a la sustancia de consumo, sino que como tal, él tenía esas fortalezas y que no las había, digamos, como sacado, no las había fortalecido para poder empezar a pintar, a cantar, a hacer lo que pudiera hacer. Entonces, siempre tenemos que llevar al paciente a eso, ¿sí? A que el paciente se dé cuenta lo que puede hacer y que se reconozca
en todo lo que puede hacer sin el consumo. Vemos que los pacientes con drogodependencia o con patología dual son pacientes que les falta mucho autoconocimiento, ¿sí? Entonces tenemos en el tratamiento psicoterapéutico, debemos plantear eso como un punto muy importante, hacer mucho énfasis en el autoconocimiento. Muy bien. Aquí tengo otra pregunta que dice, ¿cuáles son los motivos o aspectos que no facilitan el acceso a un tratamiento de la patología? Me imagino que dice. Bueno, generalmente lo que no nos, digamos, no nos ayuda mucho en este tema es que los tratamientos son costosos y muchas personas no tienen acceso realmente, ¿sí? Eh, que no hay muchos tratamientos pagados por el gobierno, ¿sí? Por el Estado. Entonces, eso hace que los tratamientos se dificulten. Cuando hay tratamientos pagados por el Estado, son tratamientos que se demoran muchísimo en atender al paciente. Entonces, realmente el paciente, mientras pasa todo ese tiempo, se desmotiva. Las citas son poco frecuentes, las citas son con mucho espacio, el paciente también se desmotiva y pierde la regularidad terapéutica, ¿sí? También lo que hace que no lleguen muchos pacientes o que se dificulte el acceso es la falta de psicoeducación que hay en la población, ¿sí? Que hay en la comunidad. Porque muchas veces todavía se sigue viendo al paciente consumidor de sustancias como un tabú, ¿sí? Como el paciente que se señala y que es el malo de la sociedad, ¿sí? No se ve todavía como que esto es una enfermedad que necesita un tratamiento totalmente integral. Entonces, estos son los principales aspectos por los que se dificulta que una persona pueda acceder a un tratamiento. Muchas gracias. Hay todavía algunas preguntas más. Una de ellas dice, ¿cómo abordar la atención del paciente con patología dual en un centro psiquiátrico? Bueno, les decía al final que la parte motivacional para el paciente es muy importante. Definitivamente cuando hablamos de unidades de salud mental, nos tenemos que centrar y hablarle al paciente con claridad de sus dos diagnósticos, ¿sí? De sus dos o de los tantos que tenga, ¿sí? Pero hay que hablarle de todos los diagnósticos y hay que explicarle al paciente por qué es tan importante que se traten ambos diagnósticos, que se traten todos los diagnósticos para que pueda empezar a haber una mejoría, ¿sí? Para esto deben haber profesionales entrenados, indudablemente. Deben haber profesionales entrenados en este tema y se tiene que trabajar mucho la parte motivacional con el paciente, ¿sí? Sabemos que, por ejemplo, cuando hay un paciente en un estado psicótico, ¿sí? Un paciente que tenga muchas alucinaciones, ideas delirantes, pues con este paciente sí debemos esperar a que se compense un poco, a que se estabilice para empezar a hacer ya un trabajo psicoterapéutico como tal, ¿sí? Aquí jugaría un papel muy importante la parte farmacológica, para que después ese paciente pueda pasar a una psicoterapia, ¿sí? Donde ya podamos empezar a trabajar con él esa parte de la motivación. Muy bien. Tengo, o todavía siguen llegando las preguntas, generalmente llegan así al final. Una dice, ¿cuáles son las causas más comunes de la patología dual? ¿Cómo prevenir? Eh, Como les hablaba, la prevención es algo demasiado importante, ¿sí? La prevención, y realmente casi no hacemos énfasis en la prevención. La prevención, en la prevención debemos hablar abiertamente de cómo uno me puede llevar al otro, ¿sí? ¿Cuál era la primera parte de la pregunta? Las causas, Sí, sí, ¿cierto? ¿cuáles son las causas más Las causas. comunes de la patología dual? Ajá, las causas más comunes, una de las causas más comunes es poder aliviar, digamos, los síntomas que presenta algún diagnóstico psiquiátrico que se tenga, ¿sí? Pero también está la presión de pares en este momento que vivimos, la presión de pares hace que consuma y que tenga mucha más vulnerabilidad a tener otro diagnóstico psiquiátrico. La parte genética, ¿sí? eh, la parte de fracasos a nivel escolar,
también hace que yo consuma y que por ende entonces tenga más facilidad de tener otro diagnóstico psiquiátrico. Digamos que cuando no hay un diagnóstico de base primero, esta parte social juega un papel muy importante en la patología dual, porque la parte social hace mucha presión sobre el adolescente, sobre el joven, para que haya consumo, ¿sí? Y que entonces de ahí salga la otra patología. Esta parte social juega un tema muy importante ahí. Muy bien. Y siguen las preguntas, siguen llegando. Dice, ¿cuál es la edad en la cual emergen los trastornos de la personalidad? Ya que en la adolescencia hay una tendencia a la aparición de comportamientos propios de la edad que no son necesariamente trastornos, pregunta. Claro que sí, claro que sí. En la adolescencia sabemos que la edad de la adolescencia tiene unos comportamientos muy específicos y por eso en algunos casos solamente podemos hablar de rasgos, ¿sí? De rasgos de personalidad, pero sabemos que para diagnosticar como tal un trastorno de la personalidad, que no es un tema fácil de diagnosticar, que tiene que haber una observación casi que transversal a un proceso, debe cumplir la mayoría de edad, ¿sí? Debe cumplir la mayoría de edad para poder diagnosticar un trastorno de personalidad. Por eso en un joven, en un adolescente, no se diagnostica un trastorno de personalidad y muchas veces nos quedamos solo en rasgos, que esos rasgos incluso pueden cambiar, ¿sí? Pero por eso es importante que le hagamos un seguimiento al paciente después de que haya terminado el proceso como tal, el proceso de tratamiento. Vamos con las últimas tres preguntas. Dice, ¿cómo se aborda la reinserción social? Bueno, ese tema es bastante importante y por eso el tema del seguimiento. Eh, es importante trabajar con la familia desde antes, ¿sí? Desde antes de que vaya a haber una reinserción, ¿sí? Por medio de la psicoeducación, hay que fortalecer mucho esa red de apoyo, ¿sí? Y yo también lo mencionaba ahora, hay que tratar de proporcionar a la persona que pueda acceder a tener un trabajo, ¿sí? A tener una escolarización, y esto se va haciendo gradualmente. En la medida que el paciente va, digamos, terminando su proceso, esto se va haciendo gradualmente. Y siempre debe haber un acompañamiento profesional al paciente y a su familia o a su red de apoyo. Siempre debe haber un acompañamiento porque en algunos casos la reinserción social es uno de los puntos más complejos del tratamiento, ¿sí? Pero es donde también desde la parte profesional se puede apoyar mucho estos procesos y pueden llegar a ser muy exitosos. Pero es fundamental que el paciente como tal pueda tener acceso a todos esos aspectos que antes se le negaban, digamos, por ser un consumidor activo, como el colegio, como el trabajo, ¿sí? Como la parte social. Gracias. Esta pregunta está relacionada al tema y dice, ¿cuál es la importancia de las redes de apoyo en la prevención y el tratamiento de la patología dual? Ajá, es sumamente importante. Tiene una importancia sumamente alta porque realmente en los estudios que se han hecho tienen muchísimo más evidencia positiva los tratamientos donde hay una red de apoyo y donde se trabaja a la par con esa red de apoyo, ¿sí? Donde no solamente se trabaja con la persona consumidora, con la persona que tiene patología dual, sino con esa red de apoyo. El tema de mañana creo que les puede ampliar un poco más esa parte porque se va a hablar de la familia como esa parte tan importante en las adicciones. Entonces creo que para mañana se puede ampliar mucho más eso porque realmente es muy importante, es un punto demasiado importante en el tratamiento. Muy bien. Y finalmente dicen, ¿en qué momento se considera problemática el uso de una sustancia no legal? Realmente en el momento que está generando cambios importantes en el comportamiento de la persona, ¿sí? O sea, realmente cuando recibimos los pacientes, por ejemplo, en nuestro tratamiento, generalmente la familia no dice, yo vengo a traerlo a que haga un tratamiento porque fuma marihuana y ya, sino porque es que alrededor de ese consumo de marihuana dejó el colegio, dejó la universidad,
ha empezado varias carreras, ha empezado a robar, ha empezado a vender sustancias ilícitas, ¿sí? Entonces hay un montón de comportamientos asociados al consumo de esa sustancia y ahí es cuando empezamos a ver que ese consumo se empieza a convertir en algo problemático para la persona y para su comunidad, para su familia. Muy bien, muchísimas gracias, Brenda. No me quiero ir sin aprovecharme unos minutitos y que nos cuentes un poquito cómo es la dinámica de trabajo de Cardinal para que también podamos conocer un poquito de esta experiencia que nos sirve a muchos, nos sirve en realidad a quienes trabajamos en el tema de las drogas hace bastantes años y aquí hay personas que tienen mucha experiencia, ¿no? Por ejemplo, en el sistema de salud que nosotros tenemos también se hace atención primaria de las personas que tienen la problemática de la adicción, ¿no? Y Ajá. bueno, para nosotros es interesante saber la experiencia de cómo están trabajando en la institución que perteneces, Brenda. Ajá, sí, la institución trabaja fundamentalmente en el tratamiento interno. Tenemos un tratamiento de larga estancia. El tratamiento tiene una duración de 12 meses, ¿sí? Para nosotros es fundamental que cuando llega un paciente a tratamiento, el paciente tenga red de apoyo. Es fundamental. Y la red de apoyo se puede llamar familia numerosa o esposa, mamá, pero que haya una red de apoyo, realmente que haya una red de apoyo, ¿sí? Y lo que principalmente nos enfocamos es en brindar una atención totalmente integral al paciente, ¿sí? Donde en el equipo hay psicólogos, psiquiatra, trabajador social, se trabaja la parte del deporte, hay nutricionista, ¿sí? Hay educadores de comunidad terapéutica, ¿sí? Entonces, tratamos de que sea un tratamiento muy integral porque la gran mayoría de pacientes que tenemos son pacientes que tienen patología dual. Realmente, ahora es lo más común que el paciente drogodependiente sea un paciente con patología dual. Es muy difícil, llamémoslo así, encontrar un paciente donde se dé solamente la problemática de la drogodependencia. Entonces, la gran mayoría de pacientes que tenemos son pacientes con patología dual, ¿sí? Atendemos pacientes con adicción a cualquier tipo de sustancias o adicciones comportamentales, ¿sí? Solo trabajamos con hombres, a partir de los 14 años, a partir de los 14 años de edad, que es como lo que nos ampara la ley acá en Colombia, y hemos tenido pacientes bastante avanzados en edad que también han tenido un tratamiento exitoso, que podríamos hablar de que de pronto pacientes con tanta edad ya no tienen un tratamiento exitoso, pero hemos tenido pacientes de 60, 65 años que logran una recuperación. Y cuando se terminan esos 12 meses de tratamiento interno, interdisciplinario, hacemos un seguimiento a esa reintegración social por 6 meses, donde el paciente está llegando nuevamente a su contexto familiar, a su contexto social, laboral o académico. Entonces, hacemos el acompañamiento en toda esa parte. Muchísimas gracias, muy interesante, nos enriquece muchísimo. Y antes de pasarle la palabra a Luis para cerrar el evento de hoy, tengo que hacerte llegar, todos han elogiado muchísimo el orden, la lógica con la que has hecho tu exposición, todos han entendido perfectamente, nos dicen que estaba muy bien relatada la exposición. Muchísimas gracias, también te están mandando muchas gracias por el chat, dicen que ha estado muy clara. Por supuesto que ha estado muy clara, creo que ha sido muy fácil entender la patología dual, incluso para los que recién están entrando en la temática de las Ajá. adicciones, ¿no? Juana, y Muchísimas gracias, realmente, Brenda. realmente Luis. como dijiste, no nos alcanzaría el tiempo para hablar de patología dual, pero bueno, tratamos de hacer, digamos, como un resumen muy general, donde pudiéramos hablar un poco de todo. Muchas gracias por la invitación a ustedes y por supuesto muchas gracias a Felipe también por la invitación y muy complacida de haber estado. Muy bien, Brenda, excelente exposición. Reitero lo que dice Juana, en el chat está, muchas gracias, excelente exposición. Yo te felicito de verdad, una claridad muy buena. Sabemos que esta es una temática que es demasiado común en la población, o sea, hay muchísimos y en aumento consumidores
en este tipo de temas de sustancias, de patología dual también, pero existe muy poco a nivel teórico y sería incluso muy interesante incluir una cátedra dentro de una universidad de esta temática de manera específica, porque a la fecha pues no existe, ¿cierto? De hecho, si en Colombia hacemos una exploración y miramos si hay posgrados, maestrías o especializaciones en esta temática específica, no hay muchos tampoco, hay una escasez de este tema. Entonces sería muy importante seguir profundizando este tema. Te felicito de verdad, gracias a Bolivia, gracias a Juana, gracias a todos los que estuvieron aquí de nuestro país Colombia, de dos universidades hermanas que tenemos hoy nuestro segundo evento en este ciclo de conferencias de este tema tan interesante y nos vemos mañana. Entonces, Juana nos recuerda la hora de pronto mañana, cómo sería la conferencia mañana y les agradecemos mucho, mucha gente participando. Muchas gracias de verdad por la invitación y una feliz noche. Igualmente, muchas gracias. Mañana a la misma hora de Bolivia, a las 6 horas de Colombia, para reunirnos y terminar con esta serie de psicología de las adicciones. Muy interesante. Muchísimas gracias, Brenda. Un abrazo hasta Colombia. Muchísimas gracias, Luis Felipe. Y a todos nuestros participantes, asistentes, muchas gracias por acompañarnos en este tiempo, por acompañarnos en esta actividad. Un abrazo grande y hasta mañana. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, que esté bien, gracias. Gracias, hasta luego.